Página 48. Antropología de la muerte, por Louis Vincent Thomas, 1975. Parte 1. La muerte es en plural. Capítulo 2. Muerte social, muerte de los hechos sociales y socialización de la muerte. 2.2. Muerte y pérdida del recuerdo. TV escribe. Es normal que al inicio, todo parezca que sigue ahí. En cada salida del sol, en cada anochecer aminora la ansiedad, el recuerdo se convierte en humo y cenizas. Deja de doler la soledad y los fantasmas se desvanecen hasta en los sueños más intensos. Ahora, que todo es fresco, es la hora del llanto desbordado. Seguro, que poco a poco la espina será disuelta en la carne y las púas enterradas, así como las sogas que atan se desmoronan segundo tras segundo, ese tiempo que también acaba para quienes esperan el turno de la despedida final. Louis Vincent Thomas escribe. Según los negros africanos, por ejemplo, la etapa final de la muerte se produce cuando el esqueleto ha desaparecido por completo, o cuando la familia del difunto se extingue, o cuando por haber perdido el recuerdo del muerto ya no hace sacrificio para él, este no tiene entonces los recursos requeridos para mantener su vida en el más allá. Esta muerte definitiva o escatológica es, pues, a la vez social, alteración de la memoria individual y sobre todo colectiva, y metafísica, pérdida del influjo vital de los difuntos, quienes, descuidados por los vivientes, no poseen más la fuerza para entrar en relación con ellos. Igualmente se distinguen en el África tradicional los antepasados inmediatos, conocidos, nombrados, y los antepasados lejanos, anónimos, una especie de conjunto sincrético que no deja de recordar a la comunión de los santos de los cristianos, pero que en este caso es como la propiedad colectiva del linaje, del clan y de la tribu. Por cierto, su evocación en los ritos deja de ser nominal. De ese modo, a la muerte escatológica puede corresponder una supervivencia colectiva, pero impersonal. No hay aquí, pues, proceso de nadificación, un poco a la manera de un osario donde se asiste a una curiosa mezcla de piezas de esqueleto. Algunos muertos ilustres, fundadores de una etnia o un linaje, siguen siendo nombrados hasta llegan a transformarse en genios. Los Pangol Serer en el Senegal, o divinidades secundarias, no son más que difuntos privilegiados, y sus altares corresponden a sus antiguas tumbas, incluso en divinidades, el célebre Unkulunkulu de los zulúes en el Transvaal. Más todavía, el Ala Tangaria, divinidad suprema de los Kono de Guinea, ser pluriforme, termina por confundirse con la totalidad de los difuntos tribales divinizados a partir del momento en que su recuerdo desaparece de la memoria de los vivientes. En cierta medida, los santos cristianos se definen como difuntos que, gracias a sus méritos, escapan a la muerte escatológica, aun si algunos de entre ellos, olvidados hoy, recaen en el anonimato de los desaparecidos. En un sentido, es como si estas creencias tuviesen por finalidad luchar contra la inevitabilidad de la muerte escatológica, cuyo carácter culpabilizador para los sobrevivientes, si hay sobrevivientes, no requiere demostración, y que tiende a la permanencia, o mejor todavía, a la reproducción del grupo considerado, clan, tribu, sociedad cristiana. De ese modo hay relaciones estrechas entre la situación arcaica y la del mundo occidental actual. Entre nosotros, las penas eternas no son más que votos piadosos, como los no te olvidaremos jamás. Basta interrogar a la gente o visitar los cementerios para comprobar hasta qué punto, a pesar del peregrinaje anual, los 1 y 2 de noviembre, la mayoría de los difuntos han dejado de ocupar la conciencia de sus supervivientes. Esta impresión de aniquilación definitiva, de vacío total, obsesiona a veces a los vivos. Nunca le había parecido la vida tan tonta y tan vana. ¿Qué quedaría de él, de los frutos de su trabajo, de su obra, cuando hubiera dejado de vivir? ¿Quién pensaría en él? ¿Quién citaría su nombre? ¿Quién recordaría su rostro, el sonido de su voz, el color de sus ojos?
qué absurda la lucha que libró por los suyos, olvidándose de vivir él mismo. T. Owen, Ceremonial Noctume et autres contes insolites, Marabout, 242, 1966, p. 30. La disminución después de una decena de años de los pedidos de misas por el descanso del alma del querido desaparecido, una encuesta reciente en la región parisiense evalúa esa disminución en cerca del 70%, abona en el mismo sentido. Inversamente, el amnésico, recuérdese la excelente pieza de Anne Will, el viajero sin equipaje, más todavía que el que ha perdido sus papeles, o el apátrida a quien se los niegan, se convierte también en un muerto social, no tiene ni papel que desempeñar, ni estatuto, ni función. A veces hasta se ve obligado a andar a la búsqueda dolorosa de su identidad. Y si pasamos del individuo al grupo, solo los muertos célebres desde los héroes políticos a los artistas de cine logran escapar durante un tiempo, sobre todo si un monumento o el nombre de una calle recuerda que existieron a esta fuerza devastadora del olvido. Y, sin embargo, los medios de conservar las huellas de una vida son hoy más numerosos y eficaces que nunca, fotografía, sonido, etc., a tal punto que la posibilidad de una mnemoteca para el año 2000 no debe desecharse. En nuestros días, el progreso en el tratamiento de la información y de la sistemática hace técnicamente posible y utilizable la memorización de todos los datos útiles concernientes a la antropología y la tipología de cada difunto. La miniaturización de los documentos visuales o sonoros, mediante filmes, microfichas, bandas magnéticas y memorias, nos ofrece todos los medios para una conservación correcta en volumen reducido. El verdadero problema es el de la elección de los datos y su normalización en vistas al tratamiento de estas informaciones, por una parte, en lo que se refiere a la investigación analítica de las correlaciones dentro de una biografía personal y por otra en lo relativo a la investigación estadística. Dado que es posible lograrlo, se debería prever y estudiar la constitución de mnemotecas en las necrópolis del futuro, en función de la experiencia del pasado, datos del presente y posibilidades del mañana. Más que las estelas recordatorias corrientes, las mnemotecas serán verdaderos monumentos psíquicos que compensarán ampliamente la necesaria reducción de los mausoleos, reutilizándose lo que se economice en estos en una conservación del recuerdo más conforme con las tendencias de nuestra época y de nuestra civilización. Se advierte que esta perspectiva se sitúa perfectamente en la línea tradicional puesto que reaviva el recuerdo del muerto al actualizar sin cesar las informaciones legadas por él, que perfecciona el diagnóstico de la muerte, y por lo tanto el respeto por los restos corporales, en ciertos casos con prolongación del don de la vida y que, en fin, el hombre más humilde figuraría en esa estela común junto al más notable, participando los dos de la misma estructura, símbolo del cuerpo místico de la humanidad. Página 51.